En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Vamos a aprovechar. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos a nuestro programa hoy miércoles 9 de mayo. Aprovecho para enviarle un saludo de feliz cumpleaños a mi hermanita, que hoy cumple, no sé ¿Cómo se llama tu hermanita? Mercedes Guijarro. Mercedes Guijarro, cumpleaños feliz. Mercy, feliz cumple. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilitz Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Y les agradecemos a todos los que se quieran comunicar con nuestro programa Aquí se habla libertad. Lo pueden hacer por todas las vías que ya están abiertas, por Twitter, RCR750, es el mismo Periscope, por YouTube, rcr.tv, y saben que nos pueden llamar por el 0212-482-9750 y por el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva. Buenos días, Víctor, y buenos días a nuestros invitados. Hoy tenemos una reunión, una congregación de lujo, nada más y nada menos que el profesor emérito del IESA, Ramón Piñango, doctor en educación, y nada más y nada menos que a Thaís Peñalver, que es editora, escritora, profesora y además, bueno, aquí tiene un programa también. ¿Cómo es? Buen provecho. Nuestra ¿Cómo colega, que cómo es? Buen provecho. Bueno, hoy tenemos un día muy rico, porque hemos invitado a dos duros, dos grandes. Este es un país que no se ha quedado sin reflexión intelectual, que tiene reflexión intelectual y que aquí tenemos una muestra maravillosa de esto. Y más que reflexión, también acción. Tú sabes que nos conseguimos, profesor Piñango, con un artículo en el cato.org que dice que después de Siria, la próxima crisis de refugiados vendrá a Venezuela. Y el que lo dice es Alex Nowrastech, que es analista de política migratoria del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global. O sea, decía el vicepresidente Pence que los estados fallidos no tienen frontera. ¿Cree usted, digamos, que esta lamentable circunstancia en la que viven los venezolanos termina siendo una de las conspiraciones contra la democracia y la libertad que tenemos que encarar? Yo no sé si ha sido, bueno, primero que todo, comencemos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, estar con Beatriz, con Thaís. Bueno, no sé si es una conspiración. Ahí ya eso es interpretación. El hecho es que las consecuencias son terribles. El hecho es que estamos ante una circunstancia que muchísima gente nunca sospechó que iba a llegar. Estamos nosotros sorprendidos con nuestras propias circunstancias, uno más sorprendido que otro. Yo vi la reseña de ese artículo y te lo voy a confesar algo, sin ninguna vergüenza. No lo quise leer porque intuía lo que iba a decir. El título ya, la introducción ya era muy claro y nos cuesta trabajo digerir, entender, procesar esto que estamos viviendo. La diáspora, el enterarse uno de que alguien familiar, amigo, lo que sea, se va o se fue, y uno tratando casi de convencer a la gente: no te vayas, aquí vamos a dar la pelea, porque esto es una tragedia humana. No solamente la diáspora, también la gente que está aquí está sufriendo. Todos los días, a cada momento, a cada hora, a cada minuto nos llega algún dato, alguna información de alguien cercano, de alguien por las noticias en las redes, de
que está sufriendo porque no consigue medicina, porque no tiene suficiente alimentación, porque sus hijos están desnutridos, y uno tratando de ver qué hace por los demás en la medida de lo posible que puede hacer uno. Sí. Mira, esto no es nada fácil. Entonces la comparación con Siria duele, pega, dramatiza más, le da una bofetada a la cara para que uno se dé cuenta de que la evasión es difícil. Estamos en esto, aquí estamos conversando sobre esto, lo cual es muy bueno, lo cual me alegra mucho que ustedes estén aquí y que uno le dé la oportunidad de compartir las preocupaciones, las ideas, la angustia y hasta de alguna manera hacer catarsis. Así es. Eso es Mira, cierto. Thaís, ayer creo que Florido dijo, bueno, señores, vamos a ordenar un poco este tema. Estamos en gira por todo el mundo pidiendo mejores condiciones migratorias y les recomendamos a los jóvenes venezolanos que vayan más al sur y menos al norte, porque en el sur nos entienden y los comprenden mejor. Perdón, me interrumpo. Thaís hablará. Eso me irritó. Tiene que pegarse Eso el me micrófono. irritó. Esa afirmación del diputado Florido me irritó, me molestó. Entonces tú diputado vas a estar promoviendo casi como friéguense pues, pero no te vamos a decir qué hacer. Bastante Perdón, irrespetuoso, es mi reacción bastante hormonal irrespetuosa cuando vi esa esto. declaración. Perdona, Thaís, perdona. Adelante. No, Perdona. para nada. Encantada de escuchar al profesor Ramón Piñango acá con nosotros en el estudio. Gracias a Rocío y a Víctor por esta invitación. Bueno, en principio yo agradezco que finalmente me haya hecho caso el diputado Luis Florido, porque miren que le pedí, le supliqué, le deja ese diálogo, abandona ese diálogo, eso no va a ninguna parte, esa negociación donde ustedes se están sentando. Él creía en eso y a la vez le decía, hay que ocuparse. Utiliza más bien esa negociación y ese contacto con los cancilleres que estás viendo en esas reuniones para ayudar a los venezolanos que en este momento en el exterior están en situación de absoluta, están desamparados. Le explicaba yo a él, porque nosotros tenemos aquí los lunes, se lo dedicamos a la diáspora, con el profesor Tomás Páez, que fue quien hizo el libro La Voz de la Diáspora. Comenzó el trabajo de investigación sobre la diáspora. Y tenía una data, pero una data sencilla de 2 millones de venezolanos, pero que se incrementó a lo largo del programa, desde que comenzamos el programa. Y comenzamos a escuchar los casos cada vez que entrevistábamos a los venezolanos. No podemos renovar nuestras visas de trabajo porque el consulado no abre. Los niños que se fueron siendo menores de edad y tenían que sacar las cédulas, no podían sacarlas. Los venezolanos tienen los pasaportes vencidos. Todo eso se lo comencé a explicar a Luis Florido, pero bueno, él no hacía caso al final. Creo que para reivindicarse por lo mal que quedaron con esas negociaciones, me tomó la palabra y fue a ayudar. No lo voy a invitar para que venga acá, para que nos cuente cómo le fue en esa gira. Pero esa frase que dijo ayer fue terrible. Fue terrible, sobre todo para los que estamos aquí dando la cara, porque nosotros estamos aquí detrás de estos micrófonos todos los días poniendo nuestros rostros además somos consecuentes porque decimos que esto es una dictadura y nos sentamos aquí. Nos sentamos con todo el riesgo que eso significa. Y aquí hay venezolanos que no se pueden ir. Los jóvenes, que son la clase con lo que se construye un país, no les puedes decir gradúense y váyanse, y no se vayan al norte. O sea, eso no es un consejo. A mí me preocupa que se ocupen de la política quienes no entienden lo que significa realmente ser político. La política no es el último cargo o la última profesión que tú obtienes o buscas cuando ya no tienes nada que hacer. Tú tienes que ser político. La política es pasión, es entrega. Tienes que tener sentido y arraigo con tu país. Tienes que defender con uñas y dientes a tu tierra. Eso es la política. ¿Cómo tú vas a mandar a la gente a que se vaya al sur? Porque en el norte... el norte es una quimera, está ahí. Miren, pero vamos a ponerle orden a esta magnífica conversación. Nosotros tenemos que pasar a nuestra segunda sección. Y nuestra segunda sección se llama... El libro del día. Llegó el libro del día y sucede que aquí estamos haciendo mercado, porque el libro del día es nada más y nada menos que la conspiración de los 12 golpes y nosotros somos muy especiales, Rocío, porque esta vez trajimos al autor y no trajimos el libro. Por lo general traemos el libro y no traemos al autor. Es un golpe bajo. Se nos quedó. Trajimos al autor. Ahora,
es un libro maravilloso. Yo lo leí y he quedado impresionado porque es el libro que yo hubiese querido escribir y que nunca escribí. Requiere un nivel de erudición y de especialización en el discurso, en la trama de Hugo Chávez, que si algo hizo fue hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y seguirle la pista es más difícil que sacar una conclusión sobre Rousseau. Pero uno sabe que cuando uno, digamos, para dar Rousseau, yo soy profesor de teoría social, uno tiene que leerse todos los libros porque él iba cambiando. Él iba cambiando a lo largo de sus libros, iba cambiando sus ideas y las iba ajustando. Bueno, Thaís tiene el inmenso mérito de haberle hecho un seguimiento, pero así insólito, al tema del discurso de Hugo Chávez, y al final entonces ella muestra o monta una hipótesis sobre el país. En primer lugar, lo que me sorprendió, a mí me sorprendió mucho, Thaís, que tú dijeras que la Academia Militar era una institución de cartón piedra, que eso no existía, que eso era una improvisación tras otra. Y cuando uno creía, digamos, que efectivamente allí se formaban unos señorones que estudiaban mucho, bueno, la cosa era absolutamente diferente, y bueno, y digamos que esos lodos trajeron esas tierras, trajeron estos barros. Y fíjate tú, Víctor, interesantísimo el libro de la profesora Thaís, y que vamos a también a escuchar lo que piensa el doctor Piñango, es que no es solamente de Hugo Chávez, sino es una visión militarista de lo que ha sido en los golpes en la democracia, no solamente el de Chávez, sino el de Chávez fue el último, ¿no? Thaís, y además bueno, la participación de los militares cuando deberían ser civilistas, metidos pues en lo política, ¿no? Pero es que era imposible, Rocío, ¿no? Están muy mal formados, y a mí me parece, digamos, que en eso conectamos con la experticia del profesor Piñango, pero vamos a dejar hablar primero a Thaís. A la autora. Thaís, tienes 2 minutos antes del corte y después volvemos. Gracias. Bueno, alguien me dio 7 minutos para hablar del libro, o sea que 2 minutos es bastante. Le debíamos a la democracia algo. Tenemos que pedirle perdón a la democracia, a los 40 años, únicos 40 años gobernados por civiles en nuestra historia republicana. Le debíamos rendirle honores. La conspiración de los 12 golpes le rinde honor a esa democracia que no defendimos, que no protegimos, que no cuidamos y que le entregamos en bandeja de plata a Hugo Chávez Frías, porque así fue. Muchas personas ven varios temas en el libro, en la conspiración de los 12 golpes, y hay uno que es bien importante, que es un círculo. Cuando estaba Fidel Castro en el salón en Miraflores, viendo a la Quinta República, esa cantidad de militares que, como bien vistes en el libro, fueron a formarse a la Cuba de Fidel Castro, mientras conspiraban internamente en las ex Fuerzas Armadas, en plural. Y le doy una vuelta y termino en el 99 y te ubicas en el día de hoy, donde había desesperanza hacia los partidos políticos, frustración hacia la clase política, un país que no tenía ningún tipo de norte, no sabía hacia dónde iba. Ves cómo los partidos políticos se enfrentaban unos a otros y se dividían. Allí les demuestro cómo Hugo Chávez ni siquiera aparecía en las encuestas, y esa pugna de los partidos supuestamente democráticos es lo que hace que levante las encuestas y aparezca y comienza a encabezarlas. Te das cuenta que das la vuelta a un ciclo de casi 20 años, estamos en el mismo lugar, en el mismo punto de partida. O sea que nosotros somos un drama como pueblo y como país. No queremos avanzar, no sabemos hacia dónde vamos, y yo creo que algo muy sencillo, pero muy dramático, es que en este momento no tenemos unidad de criterios. No sabemos a qué nos estamos enfrentando en este momento en Venezuela. ¿Cómo podríamos nosotros salir de esto? Yo creo que el día en que nos pongamos de acuerdo en entender a qué tipo de monstruo nos enfrentamos, qué tipo de enemigo tiene secuestrado en este momento Venezuela. Sí, creo que le hace muchísimo daño el perdonavidismo que nos hemos dedicado a no, y tú has tenido la fortuna y la virtud de no hacerle concesiones a la realidad. Pero vamos al corte y volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Es una ecuación exitosa tener una sociedad que respete la propiedad. En los países donde la propiedad privada es un derecho civil garantizado, las personas tienen mayores oportunidades de desarrollar todas sus potencialidades y de realizar sus proyectos de vida. La propiedad privada fortalece la libertad individual, incentiva el ingenio y el esfuerzo y promueve la democracia. Ser propietario de tu casa, de tu negocio, consolida la realización personal porque como persona generas riquezas a través del trabajo honesto para el bienestar tuyo y de tu familia. Se dice libertad por un país de propietarios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y en Ventanilla hacia América Latina continuamos con esta conspiración que tenemos aquí montados en el programa Aquí se habla libertad para hablar. Pero tú, yo precisamente conspiración transparente, doctor Piñango. Okay. Como todas las que hacemos las personas que creemos en la libertad, ¿no? Y me gustaría que usted nos dijera y un poco dentro del análisis que hacía la profesora Thais de su libro, esta cosa de los venezolanos será genética. ¿Por qué no logramos crear consensos, concertación que nos lleven a que el país progrese, a que el país sea próspero, a que logremos las libertades que tanto necesitamos los venezolanos, sino que siempre terminamos en una conspiración y además militar, ¿no? Porque esto que plantea la profesora de los 12 golpes viene desde Pérez Jiménez, ¿no? Es una cosa nueva, ¿no? Porque ella va analizando todo lo que ha pasado en el país donde los militares han estado metidos. No creo que haya nada genético. Incluso voy a decir algo, ni siquiera cultural. A mí las interpretaciones culturalistas me dan miedo porque tú no puedes hacer nada con una explicación culturalista, cosa que se ha puesto que ha cobrado mucha vida en los últimos tiempos. Es como si hubiera como nos acosara el fantasma del viejo Vallenilla Lance. Yo sí creo que hay una falla de las élites. Las élites, en el sentido, estoy usando el término élites en el sentido de orteguiano, el de Ortega y Gasset. Gente que tiene una responsabilidad especial ante los demás por una serie de circunstancias. No estoy hablando de élites en el sentido intelectual o en el sentido de gente con dinero, no. Las fallas en distintos niveles de la sociedad de quienes están en alguna función de orientación, que se olvidaron del país, que dejaron el país a sus anchas, sin orientación, sin liderazgo en muchos sentidos. Yo no creo
de ninguna manera que esta circunstancia que estamos viviendo hace unos cuantos años, la larga circunstancia, se deba a la mala suerte en la ruleta de la historia. Algo se hizo mal, algo hicimos mal, no me excluyo, algo hicimos mal. Hay interpretaciones que uno tiene. Yo tengo ciertas obsesiones, estoy evitando caer en ellas, que en parte explican lo que ha sucedido. Una de las tantas cosas que hicimos mal, la sociedad, no solamente el mundo político, todos, es haber descuidado las instancias, los mecanismos sociales de resolución de conflictos. Dejamos realengo, por así decirlo, por ejemplo, lo que era la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial en general. No le prestamos atención. Las instituciones. De ninguna manera. Miren, llegaron a estar ante la Corte Suprema de Justicia como presidiendo la Corte Suprema ciertos personajes que no voy a nombrar ninguno, porque están muertos y tal vez no se pueden defender de mi señalamiento, pero que era una vergüenza, que el país se burlaba de ellos. Bueno, en aquellos tiempos que ellos por lo trajeron estos lodos. Ahora, precisamente, profesor Piñango, y esta pregunta va para Thais Peñalver, como no había fortaleza institucional, en tu libro tú relatas muy bien una forma de hacer política muy de orilla, ¿no? Rumores, conversaciones, negocios soterrados, campañas mediáticas, desvíos ilegales, impunidad, favor, extorsiones, mentiras oficializadas, tribus, chismes, verdades tapiadas. O sea, eran las aristas de una forma. Pero no solamente de los políticos, formalmente. De la sociedad. De la sociedad. De la sociedad. Y además hay una obsesión venezolana, y es que en lo que les va mal empiezan a tocar la puerta de los cuarteles. O sea, inmediatamente ponen de relieve ese arquetipo del hombre fuerte, del militar que te lo va a resolver, ¿no, Thais? Terrible, terrible. Había una frase en aquella época que a mí me causaba indignación, náuseas, y era: aquí lo que hace falta es un militar para que ponga orden. Lo repetían abiertamente, y no lo repetía un grupo humano que no tuviese nunca educación ni formación. Como cuando Pérez Jiménez. Lo de la comparación con Pérez Jiménez y las obras del dictador, eso me tiene ya a mí también verde. Yo leo muy bien el Humboldt, muy bien una universidad, pero mientras tanto Venezuela tierras adentro moría de mengua, moría así como está muriendo hoy, porque así son los dictadores. Él hizo un hotel. Y además en estos días me acordaba también, como él hizo un hotel para recibir a sus amigos. Igualmente acaban de inaugurar el mismo hotel. Exacto. Para el mismo motivo, ¿no? Porque es que los dictadores tampoco tienen mucha imaginación. Tienen el mismo guión. Al completo. ¿Qué escuchaba yo? Porque yo estuve casi 20 años en el Congreso. ¿Qué vi yo allí? Vi el divorcio de la clase política con la realidad social de un país que no pedía mucho, que pedía quizás una aspirina para poder parir con un poco menos de dolor, o que por favor le trasladaran un preso, porque yo estuve 17 años en la Comisión de Política Interior, la caja de resonancia de los problemas políticos internos, donde se movía realmente. De haber tenido allí una clase política comprometida con el país, atendiendo aquello, no hubiese llegado la izquierda cabalgando con las banderas de el MAS, del Partido Comunista, de la causa R, del PPT. La causa R se dividió y bueno, fueron un poco menos izquierdosos, ¿no? Pero ahí estaban todos conspirando en los pasillos del Congreso de la República contra la democracia. Nadie me lo contó, lo vi. Por eso escribo La conspiración de los 12 golpes. Mientras estaba allí instalada la Asamblea Nacional Constituyente, a la que me pedían ayuda, yo les decía, yo ni una coma colaboro con esto, porque esto es ilegal e ilegítimo. Pero es que no se escuchó una voz, profesor Piñango. Ni una sola voz dijo, no se puede ir a un referéndum consultivo cuando la Corte Suprema de Justicia, recién reestructurada por los adecos, por Alfaro Cero, le entregaba en bandeja de plata a Hugo Chávez la Constitución de 1961 y nuestro futuro, es decir, este presente. Tampoco la Venezuela democrática
que no lo era en tanto y en cuanto que no dijo ni esta boca es mía cuando le otorgaron los sobreseimientos a los golpistas. Cuando la clase política, el status quo, que no élites, como bien dice el profesor Piñango, se divorcia de la realidad social del país, llega la izquierda a capitalizar un descontento que sí había. Sí había violaciones a los derechos humanos, sí había en el sistema de justicia muchísimas fisuras, sí había en los cuerpos policiales mucha corrupción, pero atender aquello, la inseguridad pública, en aquel momento éramos el 5º país más violento del mundo, atender aquello no era la prioridad de esa clase política que no solamente estaba divorciada, sino que no tenía compromisos. Entonces agarraron las banderas de los derechos humanos, todos fueron activistas de los derechos humanos, ahí los tienen, todos llegaron al poder con Hugo Chávez Frías. ¿Y en qué se convirtió aquello? En violadores de los derechos. En violadores de los derechos humanos. El país realmente estuvo abandonado y sí, no hubo élites, tampoco hubo oligarquías. Así es, vamos a ir al corte, pero mira, yo quiero leer una frase de un artículo de Ramón Piñango, porque yo creo que se conecta muy bien. En ese momento, los políticos dejaron de pensar en la democracia. Y la democracia no promete alcanzar la verdad, dice Ramón Piñango, lo más conveniente o lo más justo. Promete una búsqueda constante. Promete la revisión de las normas compartidas por todos para hacer cada vez más eficaz esa búsqueda. Y esa búsqueda cesó en algún momento. Se anquilosaron, no sé por qué, pero ya nos dirán ustedes. Y bueno, abrieron por lo tanto las vías para que la conspiración se hiciera gobierno. Pero vamos al corte y regresamos con este feliz encuentro con Ramón Piñango y Thais Peñalver. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. La responsable de la Secretaría General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, abogó hoy por una solución pacífica e institucional en Venezuela, en la que el papel que pueda jugar la Unión Europea es muy importante. Andrés Velázquez, exgobernador del Estado Bolívar y dirigente nacional de la Causa R, reiteró el rechazo de esta organización política al proceso comicial convocado en nuestro país para el próximo 20 de mayo, el cual calificó como una farsa electoral. Hubo una manipulación que yo he calificado de un acto de falsedad política, de falta de honestidad política y falta de ética política, cuando se agarra a exmilitantes de esta organización y se los coloca en una mesa para que declaren apoyo a Henry Falcón, y luego el propio candidato, sabiendo que eso es absolutamente falso, bueno, saca en sus redes, en su propia cuenta, en su cuenta personal, que la dirigencia de la Causa R le da su apoyo. Eso, por supuesto, no podíamos dejarlo pasar y nos vimos en la obligación de tener que responder con mucha fuerza y con mucha firmeza esta manipulación de carácter electoral de parte de Henry Falcón, lo cual no habla bien ni de su honestidad ni de su ética política. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protestan este miércoles para exigir soluciones ante las fallas en el servicio de transporte. En materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Corea del Norte liberó a 3 estadounidenses que estaban detenidos en ese país y que viajan de regreso a esa nación con el secretario de Estado Mike Pompeo. Y en los deportes, según el diario español AS, el Real Madrid pagará 260 millones de euros por el jugador brasileño Neymar.
Tenemos servicio público para nuestra compañera Olga de Radio Caracas Radio. Se solicitan acitromicina, levofloxacina o sultamicilina o Buclar o Brolet. La pueden contactar al 0426-405-7073. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, nosotros seguimos aquí con nuestros invitados de lujo, Thais Peñalver y Ramón Piñango. Y yo había, antes del corte, citado una frase de un último artículo de Ramón Piñango, ¿Por qué la democracia? A Ramón Piñango plantea en esta frase que la democracia es una búsqueda. Y por lo tanto, yo decía, bueno, ¿será que dejamos de buscar? ¿Será que en algún momento nos anquilosamos? ¿Qué pasó? Que nos dejamos abordar de esta manera y perdimos en el camino todo este talante democrático del cual nos sentíamos muy orgullosos. Y después, si me permite, yo le hago una repregunta sobre eso. Claro, por supuesto. Adelante, profesor. Adelante, profesor. Sí, yo creo que dejamos de buscar. Nos olvidamos de ir perfeccionando la democracia, de irla mejorando. Pongo un ejemplo concreto. Se hizo un esfuerzo importante con la creación, ¿cómo era la gente que se encargaba de pues se me olvidó el nombre, de la descentralización? La COPRE, con Carlos Blanco al frente. Se hizo un esfuerzo importante, pero eso quedó como algo frustrado, como una especie de coitus interruptus. Una idea fabulosa se paró con la elección de los directa de los gobernadores y alcaldes. Pero no se siguió cultivando, no se siguió progresando. Pareciera que el país no se interesó, si bien hubo personas, en particular el presidente Velázquez, en esa época no era presidente, que impulsó la idea, que apoyó la idea. Pero eso es un ejemplo concreto de cómo dejamos de ocuparnos con seriedad de mejorar la democracia. Incluso de mejorar, por ejemplo, otro caso, el funcionamiento del Congreso de la República. Está muy bien, pues, pero de irlo mejorando en sus equipos de trabajo, en sus equipos de respaldo, etcétera, etcétera. Todo quedó. Era como si nos consideráramos el país nuestro y la democracia va a ser eterna. Todo está aquí para quedarse aquí, no nos preocupamos por más nada. Entonces la gran sorpresa del país que creía que había llegado ya a instalar definitivamente la democracia, la sorpresa que recibimos en el año 92. La primera gran sorpresa fue con el Caracazo. En el 89, pues después vino los dos intentos de golpe de Estado del 92. ¿Qué pasó? Bueno, primero sorprendieron al mismo presidente de la República.
que se negaba a creer que estaban conspirando, que contra mí nadie conspira. Carlos Andrés II, sobrado como nadie. Bueno. Pero que hizo un intento por enderezar la cosa, la verdad, ese fue el golpe que ya Thaís nos contará, y además lo que tú haces también en el libro de desmitificar esa figura mesiánica de Hugo Chávez, que era una mentira total, toda la construcción del personaje, porque tenía pies de barro, como tú bien dices allí, ¿no? Entonces eso que acabó con Carlos Andrés, que bueno, fue también Thaís, muy te ibas a doloroso. contrapreguntar, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar al doctor Piñango, ¿no será que la democracia es un estado, una actitud ante la vida? O sea, somos demócratas en nuestra vida diaria, en el acontecer de nuestra familia. Nosotros no tomamos decisiones ni imponemos en nuestra familia, consultamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, vamos a tomar esta decisión, vamos a comprar esta casa, vamos a viajar a tal lugar. O sea, no imponemos las cosas. ¿No será que tenemos que ser demócratas en esencia primero? Y cuando lo somos, entonces aspiramos a vivir en un país democrático. Y cuando ya estamos en democracia, estamos permanentemente luchando para que esa democracia no caiga, para que esa democracia no sea afectada, porque siempre tiene enemigos al acecho. La democracia es muy exigente y es desagradable. Me explico. Eso lo dicen los comunistas. Es muy exigente y es desagradable. Cuando a mí me dicen, ¿por qué dice que es desagradable? Bueno, ándate un domingo a las 12 del día al Parque Central de Nueva York, para que veas lo que es igualdad en la práctica, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo menudo. Ahí todo el mundo está como le da la gana, y un gran respeto a las expresiones diferentes a la de uno. Entonces, y es exigente porque requiere ser cultivada la democracia, requiere ser cultivada diariamente, en lo cotidiano, como tú muy bien dices. Ahora, volviendo a la figura de Hugo Chávez, ¿qué descubro yo muchos venezolanos en los últimos tiempos? Esto necesita, en el fondo, necesita alguien, una persona que nos salve. Que ponga orden. Un Hugo Chávez de la oposición. Mío, que piense como yo. Así es. Pero que tenga el mismo carisma, la misma fuerza para comunicarse. Un Hugo Chávez de mi confianza. Si volvemos nuevamente, más que al equipo de trabajo, volvemos a la idea de el líder salvador. Y si alguna cosa al final termina siendo, termina tentando contra la práctica de la democracia, es el líder salvador. Y temo, queridos amigos, temo que estamos en esos tiempos. Que alguien, por favor, tome este coroto y que ponga orden, que nos salve. Ahora, Thaís, ¿será que somos muy cómodos? Porque nosotros estamos esperando siempre a alguien de afuera que ponga orden, de afuera de nuestro entorno o de afuera de nuestro país, pero que ponga orden. Thaís, tú conversabas, además en off, el tema del primer golpe fue la primera Asamblea Nacional Constituyente, con una gran trama de complicidad y dejadez de parte del establishment del momento. Ahora, tú cerraste el libro y siguen ocurriendo golpes. El último, la nueva Asamblea Nacional Constituyente, que a mí me suena muy a propósito lo que decía Marx, ¿no? Que la historia, para el que no lo conoce, se repite, una vez como drama y otra vez como farsa. ¿Vivimos la farsa degradada y purulenta del primer golpe, o fueron iguales las dos de degradadas y purulentas? Bueno, yo con esta Asamblea Constituyente, yo le llamo la Constituyente cubana, porque es una copia fiel. O sea, Fidel en aquel momento no hallaba qué hacer, pues, y inventa esta Constituyente. Y a nosotros en este momento nos gobiernan en el país personas que creen en aquel momento político que vivió Fidel Castro. Nicolás Maduro cree en eso. Nicolás Maduro cree, y a mí me sorprende poderosamente la atención que con estas sanciones alguien crea que él está muy asustado. Además lo dicen, está temblando, está asustado. No sé, eso es lo que él quiere. Cada vez que sancionan un grupo de ellos, él
él se reivindica, porque dice, lo estoy logrando, me están haciendo lo mismo que Fidel, y si Fidel, para él y para Hugo Chávez, era el Mesías, era el hombre a quien había que seguir, así como a muchísimos venezolanos, muchísimos, demasiados para mi gusto, que les tienen su corazoncito rojito, y que no les disgusta, ni les disgustaba la figura de Fidel Castro, y mucho menos que el castrismo haya llegado aquí a Venezuela. Yo creo que esta constituyente es la consumación del plan, Víctor y Rocío, y profesor Piñango, ¿ya? Además es pública y notoria, está colgada en las redes. Ellos la anunciaron mientras estaban con aquella negociación donde primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo firmaron un acuerdo con el régimen donde reconocían que aquí había una guerra económica. Eso fue en el 2016, a finales del 2016. En ese momento Nicolás Maduro estaba anunciando su constituyente, pero nadie lo oyó, nadie lo escucha. Es como ese video viejo de taca, 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 vanesco. Entonces la gente se ríe, la gente se sigue riendo. Y sí, es por absoluta comodidad. Y fíjate que es comodidad y no querer asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como venezolanos. Yo pienso que esos también son golpes, Thaís, porque recuerdo también la primera mesa de negociación y acuerdo bajo la égida de la OEA cuando estaba Gaviria, donde se llegaron unos acuerdos que nunca el gobierno tampoco cumplió. Eso fue un golpe también a la sociedad. ¿Quieres otro golpe? ¿Quieres otra mesa de negociación? Son golpes permanentes, pero continuos. Para nosotros que creemos en la libertad, en la justicia, en un marco legal regulatorio de nuestras vidas y de nuestros poderes públicos y nuestras instituciones, no fue un golpe mortal haber recibido en aquella apertura del año judicial los magistrados vestidos de todo y birrete a un Hugo Chávez y les cantaron Chávez no se va. Es que ese no era el día en el que todos teníamos que saber que aquí no había democracia, que se había acabado la historia, y en ese momento Hugo Chávez le había dicho a la justicia, manos arriba. ¿Qué le pasó a este país que no vio eso? Es que este país, Víctor, hablando de la comodidad, desde la primera expropiación de una empresa privada, porque ahí está en el libro, Hugo Chávez expropia un hato, porque era el hato el que le robaba las reses cuando estaba ya en el Alto Apure, y la señora le decía, mijo, no me robes las reses, yo les puedo regalar una a ustedes una vez al mes, pero no me las robe todas porque ese es mi trabajo, yo vivo de eso. ¿Y qué hizo él en cadena nacional? Expropiar. Se lo dijo, doña Delfina, ¿cómo está? Ja, 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 ja. Mire, le estoy quitando el hato, exprópiese. Ay, qué lástima, doña Delfina se murió y no vio esto. ¿Qué hicimos los venezolanos con la primera expropiación? ¿Acaso pensamos, si le están quitando a ese hato, mañana van a quitar Hacienda, mañana van a quitar esto? Y hemos llegado hasta aquí. Fue lo que sucedió. Es comodidad, es voltearse a ver que al otro le están haciendo lo que mañana te van a hacer a ti. Ahora, profesor, la humildad, virtud fundamental de los ciudadanos democráticos, es lo contrario a esta sobradez fatal y arrogante de la cigarra. O sea, la cigarra se la pasa con la fábula, ¿no? Tocando el violín por allí mientras la hormiguita trabaja. Todo esto no significó también falta de esa humildad cívica que, tal y como usted lo plantea en su artículo, es, bueno, que cada quien haga lo suyo, que cada quien se encargue y que cada quien asuma el debate pluralista como una responsabilidad. Por eso usted dice la humildad así nos conviene a todos. Sin miedo, y la humildad parte por creer que yo puedo estar equivocado y que tengo algo que aprender de los demás. No importa su condición. Es que nuevamente volvemos al punto de hace rato. Qué difícil es practicar la democracia. Qué difícil es ser humilde para decir, yo tengo esta idea, voy a luchar por ello, pero puedo estar equivocado. Vamos a escuchar a otros. Vamos a escuchar a otros. Qué difícil es defender la libertad, que es lo que ha estado totalmente ahorcada, amenazada y cooptada. Yo parto de un supuesto. Ya vamos un momentico al corte y ya regresamos con este interesantísimo debate. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el Hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El Hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, ya estamos en nuestra parte del cierre de este debate tan rico. Profesor Piñango, en el caso venezolano, los perdedores han escrito la historia y eso nos ha hecho daño. Sí, los perdedores escribieron la historia. Escribieron una historia tremendamente negativa, absolutamente negativa de las décadas pasadas. Se equivocaron, embarcaron el país, entre otras cosas, en una lucha armada, propiciaron la invasión del país por Cuba. ¿Se acuerdan de Machurucuto? Claro. Y yo debo expresar un cierto resentimiento. Hubo personas de esos tiempos, a los cuales después conocí mucho tiempo después, no voy a nombrar a ninguno, y los aprecio como personas. Sé que en privado dirían que se equivocaron, pero después, yo no sé, sufrieron después una especie de aguda ingenuidad. Es decir, hay que ver, yo sé que puede ser desagradable, hasta injusto, recordar ahora el famoso manifiesto que en las redes sociales lo llaman los abajo firmantes. Bueno, la bienvenida a Fidel Castro en el año 89, cuando vino a la toma de posesión del segundo gobierno de Pérez. El juez de la intelectualidad venezolana firmó el documento. El documento dando la bienvenida a un asesino. Y reconociéndole su aporte. Reconocer su aporte, sí, exactamente. Al mundo. Pero se olvidaron, porque resulta que matar a alguien en un paredón pareciera que era diferente a matarlo en la calle. Entonces, legitimando de alguna manera al asesino de Fidel. Entonces es una responsabilidad gravísima. Un crimen de lesa historia. La ignorancia es un crimen de lesa patria también. Thais,
podremos volver a meter a los militares en los cuarteles y podremos los venezolanos, los demócratas venezolanos, darles un rol que no signifique la conspiración eterna. Y que cumplan su función para lo que fueron. Yo siempre invito a los políticos armados que están que venían de las ex Fuerzas Armadas de Venezuela y que ahora están en la Fuerza Armada. Yo invito a esos políticos armados a que se incorporen a la vida civil y se comprometan a luchar, pero desde el mundo civil, con los políticos, con los civiles. Porque hay mucha desventaja. Ellos son políticos armados porque tienen las armas de la República, el escudo de la República, los símbolos de la República, la bandera nacional, el himno nacional, y tienen todo el poder, todo el poderío militar, pero son políticos. Yo quisiera que nosotros los venezolanos fuésemos los que exigiéramos o los que pretendiéramos tener mañana realmente unas fuerzas armadas realmente profesionales, que no estudien ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, sino que aspiren a estudiar ciencias y artes militares, porque por nuestra situación geopolítica necesitamos cuidar nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, necesitamos unas fuerzas armadas de verdad, y creo que muchos venezolanos a lo mejor quieren formar parte de esas fuerzas armadas. A esto que hay, yo responsablemente le bajaría la Santa María, y cuando volvamos a tener país e instauremos nuestra democracia, muy pronto, Dios mediante, porque para eso estamos aquí dando la cara, pues vamos a tener unas fuerzas armadas dignas de todos nosotros los venezolanos. Sí, gracias, Thaís. Queremos recomendar ampliamente el libro de la profesora Thaís Peñalver, La conspiración de los 12 golpes, editado por Hoja del Norte, que es la editorial de Sergio Dávar, y este libro además fue bestseller cuando se publicó, y el año pasado cuando estuve en la Feria del Libro de Altamira vi que también la gente lo compraba muchísimo, porque ahí van a entender y comprender el origen de este desastre llamado socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, y nosotros nos despedimos con la dirección general de la estación en manos de Jaime Nestares, en buenas manos, gerencia de producción Vilix Arcaya, producción Kenjer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy los hemos acompañado en la conducción Rocío Guijarro y quien les habla Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a los profesores. Y gracias a ustedes por... Esto se tiene que repetir, esta tertulia se tiene que repetir. Me encanta. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.